Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Un gusto estar con usted nuevamente, un día más, para compartir palabra de Dios, la enseñanza de cada semana que podemos aprender a través de los estudios que preparan los maestros para que nosotros podamos compartir y ser edificados así también espiritualmente y poder enfrentar las adversidades de la vida que están a diario haciéndonos resistencia a una vida plena, una vida llena. ¿Qué será estar lleno? Lleno del Espíritu Santo de Dios. Es lo más hermoso que pudiéramos tenernos. Es la coraza, es la fuerza, es la inspiración, es la sabiduría que podríamos disfrutar y poder también derramar en derredor nuestro, conforme a lo que Dios quiere. Y por esta razón estamos muy agradecidos de Dios por este día, por esta hora, por usted que también comparte con nosotros este momento, deseando que sea de edificación y de bendición para su vida estas enseñanzas de cada día. Hoy vamos a compartir la enseñanza llamada un breve estudio de la palabra de Dios al servicio de Dios, al servicio de Dios. Habla de, vamos a entrar cómo Dios tiene un plan para usted, para mí. Cuando estamos lejos de Dios, estamos sin Dios, estamos sin esperanza en el mundo, estamos frustrados, estamos dando golpes a ciegas, no encontramos el rumbo, hasta que Dios sale a nuestro encuentro y entonces nosotros comenzamos a vivir la vida y comenzamos a darle sentido a nuestra vida, comenzamos a encontrarle el sentido a nuestra vida. Bueno, en este en desarrollo en esta interacción entre Dios y el hombre, entonces se desarrolla ya el plan de Dios. Dios tiene un plan. Y este es que sirvamos a Dios. Por eso el título de la lección es Al servicio del Señor. Al servicio del Señor. Vamos a entrar entonces en esta enseñanza, lo importante que es poder estar al servicio del Señor, porque eso nos va a dar una plenitud para que nuestra vida esté llena de gozo, llena de la plenitud de Cristo. Egipto tuvo a Israel por 400 años en servidumbre, sometido, bajo yugo, bajo opresión, bajo maltrato, bajo abuso al pueblo de Israel. Y ahí estuvo este pueblo en esa servidumbre, hasta que Dios a través de Moisés le dio libertad. Los sacó de Egipto. ¿Y cuál fue el objetivo que se le entregó a Moisés como meta, como horizonte más bien, no como meta, como horizonte que seguir? Era servir a Dios. Le dice, así dirás a Faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito. Deja
ir a mi hijo para que me sirva. Entonces Dios en esta expresión deja claro que no viene al hombre simplemente para rescatarlo, para salvarlo, para sanarlo, para libertarlo, sino con un propósito definido, es que le sirva a Dios, que esté al servicio de Dios. Y así es como vamos a ver en Éxodo capítulo 28, ya una vez que Dios los saca de Egipto. La historia ya la sabemos, ya nos damos por enterado que Dios libertó a Israel de Egipto, sacándolo del yugo de Faraón, para llevarlo ahora al servicio, a estar al servicio de Dios, para la gloria de Dios. Y dice, capítulo 28 del libro de Éxodo, verso 1, vamos a leer hasta el 4 y luego vamos a estar leyendo del 36 al 38, 2 versos más, 3 versos más en realidad. Dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, esto le está hablando a Moisés, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Ahí está la orden primera, le dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quien yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes, Verso 36. Dice, harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul, y estarán sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. La mitra iba en la frente, y por la parte delantera iría escrito santidad a Jehová. Y estarán sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas de todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Entonces, esta es la ordenanza que Dios tiene para Moisés y para el pueblo, en este caso, dándole la misión a Aarón y a sus hijos para ser sacerdotes para Dios, y que le ministren y le sirvan y le honren, y no solo sean apartados, consagrados, esto es, sino para el servicio de Dios. No podían estar ocupados en otro oficio que no fuera en el servicio de Dios. Por eso ellos fueron apartados, consagrados. Y no solo eso, sino que además Dios encarga que le hagan las vestiduras. Dios encarga todo, la instrumentación de su vestidura, todo el diseño. Le hace encargo de que
todo se haga conforme a lo que Él establece. Dios establece cómo podemos servir, cómo podemos ministrar delante de Dios. Entonces, vemos aquí que Dios los libera de la esclavitud y lo hace sus ministros, los hace sus siervos, para que estén ahora, tienen que aprender que estuvieron bajo servidumbre, estuvieron bajo sometimiento, pero ahora son libres. Dios los liberó, Dios los hizo libres, pero esta libertad está condicionada a que ahora deben servir a Dios, deben honrar a Dios y deben hacerlo como Él manda. Y entonces vemos aquí cómo Dios los consagra. ¿Qué había en Aarón de especial que Dios lo escogió? No hay nada especial. No dice es que Aarón tenía esta virtud, nada. Solo le ordena a Moisés y le dice: me apartarás a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y le harás vestiduras, y estas vestiduras las harán hombres a los cuales yo he llenado de sabiduría. Entonces todo está preparado por Dios, no hay nada aquí al azar y nada pasa por alto o como desapercibido delante de Dios. Más bien está todo claramente diseñado. Esto es lo que Dios hace con Israel, liberándolo. Ahora tenemos que traerlo a nosotros, porque la enseñanza es de este ministerio, el poder ponernos al servicio del Señor. Usted y yo debemos estar puestos al servicio del Señor. El Señor nos ha liberado del pecado, de la muerte. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos liberó. Entonces, y nos liberó para que seamos ahora sus siervos y les sirvamos. Vamos a ver, entonces en esta segunda parte dice la diferencia que hay entre el día de la ordenanza de Aarón y hoy, nosotros, usted. Dice, en aquella época solamente los hijos de Leví eran separados por el Señor para el santo servicio, solamente la descendencia de Aarón y sus hijos. Ellos podían ser los sacerdotes y ministros de Israel. Pero ahora, bajo la vigencia del nuevo pacto, hay un nuevo pacto, ese era el antiguo pacto, por eso está el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. Este es el antiguo pacto y ahora tenemos un nuevo pacto. Entonces ahí entramos nosotros, la iglesia. Entonces, bajo la vigencia del nuevo pacto, cada persona nacida de nuevo se constituye en rey y sacerdote, según Apocalipsis, capítulo 1, verso 5, dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quien nos amó fue Jesús. Y quien nos lavó de nuestros pecados fue Jesús, con su sangre. Entonces, y ahora nos hace reyes y sacerdotes, sacerdotes para Dios. Entonces, estamos ahora consagrados por el sacrificio de Jesús para la gloria de su nombre. En la primera epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9, nos dice: mas vosotros, nos habla a nosotros, los creyentes, los convertidos, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, sacerdotes. Apocalipsis nos dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces nos lavó, nos limpió. Este es el proceso ahora. Todo creyente
está siendo ministrado, está siendo lavado, está siendo equipado, está siendo limpiado, liberado de la esclavitud, del pecado, de la muerte, para servir a Dios, al Dios vivo. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9 nos dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí este es Pablo hablándole a los tesalonicenses y está dando el testimonio de cómo se convirtieron de los ídolos, de sus creencias paganas, a Dios para servir al Dios vivo. No es una libertad para hacer lo que quisiésemos, sino más bien para servir al Dios vivo y verdadero, al Dios vivo y verdadero. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 9. Pero si miramos la iglesia de hoy en día, hay un tremendo vacío. Parece ante nuestros ojos hay muchos creyentes a quienes tenemos que reconocer como convertidos, es decir, que han sido liberados de la servidumbre o esclavitud del pecado. Pero cabe la pregunta, ¿dónde aparece la profunda seriedad de separación para el ministerio? La consagración, el apartarse para servir en este llamado intenso que hace el Señor a nuestro corazón y alma para servir a Dios de buena gana y ser hallados en Él completos, plenos. ¿Dónde está su compromiso santo de servicio al Señor? Cuando una conversión de los ídolos al Dios vivo y verdadero no es seguida de un santo servicio a Dios consagrado para ministrar las cosas santas, que no es otra cosa que ministrar la palabra, llevar el mensaje del Evangelio, de la liberación a otros, entonces esta conversión está incompleta, aún no ha llegado a su plenitud. La tercera parte de la enseñanza nos dice el sello del servicio. Esta transformación tiene un sello. Un sello es algo que está timbrado, firmado, rotulado con un nombre. Éxodo 28:36 nos dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. La consagración a Dios, el servicio a Dios, esto quiere decir que tenemos pertenencia, somos de Cristo, por eso nos dice que somos cristianos, somos de Cristo, ya no somos más en lo que éramos antes, pecadores, perdidos, frustrados, amargados, enfermos, perdidos. Ahora somos cristianos, transformados, ganados por la palabra del Evangelio de Jesucristo. Entonces, santidad a Jehová tenía que ser grabado en una lámina de oro. En la Biblia el oro simboliza a Dios. Es puro, es valioso, nada tan valioso como el oro, tan apreciado como el oro. Todos quieren oro, ¿no? Dios es deseable desde el interior del alma, de la profundidad del alma. Muchas veces el ser humano, la mayoría, no puede venir a Dios porque está ese deseo, esa conexión con Dios está estropeada, está dañada
por causa del pecado, por causa de las malas obras, las malas intenciones, los malos deseos, porque la profundidad del ser humano, su conducta es mala, y venir a Dios queda en evidencia nuestra falencia, y ahí se produce esta distancia con Dios, porque Dios es luz, y si venimos a la luz nos alumbra y queda en evidencia todas nuestras falencias y nuestras faltas. Pero eso no es para ponerse triste, aunque sí, pero verdaderamente es importante conocer que somos falentes y que necesitamos ser limpiados, y que Jesús, su palabra, que su luz, que su presencia, que el Espíritu Santo nos puede limpiar, nos puede cambiar, nos puede transformar. Entonces, este oro de la lámina que está registrada para los sacerdotes y escribir en ella santidad a Jehová, es para que quede siempre en nuestra mente, acá en la frente, en nuestra mente, concebido que fuimos liberados para servir a Dios, que fuimos rescatados, perdonados para servir a Dios, de modo que nuestra vida pertenece a Dios y en Él vamos a tener plenitud y vamos a tener llenura y bendición. Entonces, al tener en nuestra mente esta concepción, vamos a ver que Cristo va a estar evidenciando lo que es dañino para nosotros, la relación con Dios. Esa es la santidad. Tenemos un desafío, poder vencer la tentación de maldad. Siempre está, siempre va a estar, pero siempre va a estar presente Cristo también en nosotros, porque somos rescatados para ello, para servir a Dios. Y entonces Él nos va a ayudar a través del Espíritu Santo, siempre teniendo en nuestra mente palabra de Dios, tener estas reuniones, la importancia de estar conectándonos a estos estudios, porque nos van a dar la evidencia de nuestras falencias y el cuidado que debemos tener para servir a Dios con integridad, con búsqueda sincera del corazón, para poder brindarnos plenamente al servicio de su obra. Entonces, el objeto sellado o un objeto sellado constituye un hecho inalterable, irrevocable. El sello hace que ya somos de una posesión. El sello santidad Jehová está en nosotros. Le pertenecemos a Dios. Entonces, el Señor está sellando nuestra vida a través del Espíritu Santo y estableciendo que le pertenecemos, como dice en Isaías 43:1, mío eres tú. Salomón escribió: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor. Cantares 8:6. Ponme como un sello, el sello de Dios. Entonces, Aarón, el sumo sacerdote, tenía puesta esta grabadura en una lámina fijada con un cordón de azul por la parte delantera de la mitra, allí donde todos le podían ver y leer. No tenía necesidad de andarlo publicando. Estaba escrito en su mente, ahí, en su frente, perdón. Todos lo miraban, y además era una lámina de oro, todos miran el oro, ¿no? Brilla. Entonces, lo miraban en santidad a Jehová. Tenía que tener cuidado de su conducta, Aarón. Tenía que tener cuidado de saber, cuando él se presentaba en un lugar, lo primero que veían era en su frente santidad
a Jehová. De esta manera, cuando nosotros servimos al Dios vivo, no tenemos que andar publicando quiénes somos. La gente tiene que ver el servicio declarado en nuestra vida por nuestra conducta, el servicio a Dios, santidad a Jehová. Según de Corintios nos dice en el capítulo 3, vamos a ver algunas escrituras que nos van a ir introduciendo en este llamado, en esta hermosura, esta preciosura que es servir a Dios. Dice en el capítulo 3 de 2 Corintios, segunda carta a los Corintios, versos 2 y 3, dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en la tabla de carne del corazón. Somos carta abierta, leída, conocida por todos los hombres, expedida ¿por quién? Por los apóstoles, en este caso, en la escritura, la enseñanza, para con nosotros. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. El Señor la ha escrito en nuestro corazón. Veamos cómo. Promesa de Dios, Jeremías, capítulo 31. Capítulo 31, verso 33. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por hijo. Y en Hebreos trae el escritor de Hebreos capítulo 8 las mismas palabras, haciendo memoria de esos escritos para traerlos a nuestro conocimiento de cuál es el llamado a ser apartados para Dios, al servicio de Dios. Capítulo 8 de Hebreos, verso 8 en adelante, dice: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y en la casa de Judá un nuevo pacto. Un pacto que ya pasó, ahora trae un nuevo pacto. Dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Los sacó ahí, Aarón lo consagró y todo. Bueno, ahora el Señor dice que hay un nuevo pacto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Como ellos no permanecieron en el pacto que habían trazado, Él se desentendió. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. En nuestra mente. Necesitamos poner palabra de Dios en nuestra mente. Y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora nosotros somos pueblo de Dios, Dios nos ha ganado, Dios nos ha convertido, nos ha traído este mensaje de salvación que ha sanado nuestra alma de esclavitud, de servidumbre, la ha liberado de la amargura, le ha puesto gozo. Estamos bendecidos. Pero el propósito, recuerden, el Señor nos libera para que le sirvamos, para que pongamos nuestra vida al servicio de Dios, en gratitud, en gozo, en plenitud, porque además es el que lo llena todo. Va a estar nuestra vida muy plena, porque Él lo llena todo y en todos. Fase 4 o parte 4.
¿Qué significa ser separado para el servicio del Señor? Pregunta. Ya vemos que el Señor nos tomó por posesión suya, nos puso como un sello, nos puso la palabra en la mente y en el corazón. Ahora nuestro corazón se mueve por el conocimiento de un Dios vivo y queremos servirle. Ahora, ¿qué significa ser separados para el servicio del Señor? Santidad a Jehová, apartados, consagrados para el servicio de Dios. Significa ser bloqueado para el pecado. Todo aquel que permanece en él, dice 1 Juan capítulo 3, verso 6, no peca. El que permanece en Dios no peca. Ser separado para el Señor significa permanecer en Cristo. Es verdad que después de llegar a estar en Él, aún vienen sobre nosotros tentaciones y vienen olas de contaminación, porque estamos en un mundo de pecado. Dijo el Señor, orando por los discípulos: Padre, te ruego por estos, y no solo por estos, también por los que han de creer, por la palabra de ellos, Señor. No te pido que los quites del mundo, porque en el mundo están, sino que te pido que los guardes del mal. Entonces, la importancia de estar cerca de Dios, en comunión con Dios, en el Espíritu de Dios, en el Espíritu de la Iglesia, en la comunión con los santos, es mantenernos en integridad de servicio a Dios. Eso nos va a ayudar, nos va a fortalecer unos con otros, y el Espíritu Santo que nos redarguye de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, todas estas tentaciones chocan con la barrera, la protección, el amparo que significa el Espíritu Santo en nosotros, santidad a Jehová, que nos recuerdan que somos comprados, ya no somos del mundo, somos de Cristo. No vivimos para el mundo, sino que vivimos para Cristo. Ser intocable por el enemigo, aunque Satanás como león rugiente anda buscando a quien devorar. Para nosotros, dice la Escritura, 1 de Pedro, que somos intocables. Sed sobrios y velad, dice verso 8, capítulo 5 de 1 de Pedro, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrio y velad, necesitamos estar velando. Eso no nos va a fortalecer, sino porque el enemigo anda buscando a quien devorar. También Efesios 1, para que no desmayemos. Efesios capítulo 1. Bueno, busquemos la fortaleza que hay en el conocimiento que Dios nos ha dado. Dice, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Somos sellados por Dios, somos pertenencia de Dios, somos posesión suya. No tenemos temor a las dificultades que puedan venir, porque somos posesión de Dios y estamos bajo su dominio, su potestad, su gloria. Y dice en 1 Juan 5, 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Dios nos guarda y el maligno no nos toca. Somos engendrados por Dios, hemos sido convertidos, hemos nacido de nuevo, somos nueva criatura. En esencia significa que dos llegan a ser uno en Cristo. Nosotros llegamos a ser uno en Dios por medio del Espíritu Santo, para que el Señor pide por esa unidad en nosotros, los creyentes. También el ser un sacrificio agradable, Romanos capítulo 12.
capítulo 12 y verso 1. Nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todo lo que hacemos, lo hacemos considerando racionalmente que es para el servicio de la honra y la gloria de Dios. Porque nosotros necesitamos esta comunión con Dios para mantenernos íntegros de esa manera. Así que necesitamos tener en mente, como lo hacía Aarón, santidad a Jehová. Tener en mente, en nuestra mente, que fuimos apartados, consagrados, fuimos ganados. El enemigo no nos toca, no pecamos, porque no podemos pecar, porque ahora servimos a Cristo, estamos muertos al pecado, vivimos para Dios. Entonces, y el Señor declaró: mío eres tú. Tenemos dueño, posesión. Entonces Jesucristo y nosotros ha venido a conformar una perfecta unión que llena de plenitud nuestra vida. Y entonces se transforma todo, todo se transforma. Toda derrota se convierte en victoria. No hay ataduras, no hay nada que nos detenga. Por esto podemos hacer memoria que dice Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Hambre, pestilencia, mortandad. Nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas palabras, llenura en nuestro corazón, va a producir sanidad del alma. Y usted va a tener sanidad física también, completa. Necesitamos estar consagrados a Dios, ser uno en el Espíritu Santo con Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Primera de Corintios 6, ya vamos a estar terminando. Hemos estado aprendiendo que fuimos liberados, salvados, rescatados para ser siervos de Dios, al servicio de Dios. Dice capítulo 6 de 1 Corintios, verso 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Estamos unidos con Cristo, un espíritu somos con el Señor. En esto reside el poder de la santificación, conocer que somos un espíritu con el Señor. Entonces ya no somos nosotros. Por eso Pablo dice así: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Jesús, mi Salvador. Y Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermosas palabras. La voluntad de Dios es que usted no esté en esclavitud, ni en servidumbre del mundo, ni del pecado, ni de la enfermedad, ni de la frustración, ni de la amargura, sino que sea libre. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, dice el Señor. Y un nuevo pacto para este tiempo, donde ya en la santidad a Jehová no va a ir en una placa de oro, sino que está escrito en nuestra mente y en nuestro corazón. La ley, la palabra de Dios.
Ok, entonces dice 2 Corintios, ya para ir terminando, capítulo 5, verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ya no debemos vivir para nosotros, sino para aquel por el cual murió por nuestros pecados. Ahora nosotros somos embajadores de Cristo, llevando el mensaje de la reconciliación para que todos alcancen salvación y vida eterna en Cristo Jesús, reconciliándose con Dios. Y terminamos con segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 5, que nos dice: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Qué hermoso, ¿no? Somos llamados a servir a Dios, al Señor. El Señor le está llamando a que le sirva. Quiere libertarlo de su esclavitud, de su servidumbre, de su carga, de su problema, de su aflicción. Pero Él le está llamando a libertarle de esa aflicción para que venga y le sirva. Oramos en el nombre de Jesús. Padre bueno y santo, gracias damos por esta enseñanza, este día. Hemos podido ver, Señor, cómo nos has liberado, cómo nos has amado, cómo nos has, Señor, apartado, consagrado para tu gloria, Señor. Damos gracias, Padre, por el bien recibido, por la selección, Señor, que has hecho de nuestras vidas, no siendo merecedor, pero tú, oh Dios, nos amaste y nos guardaste y nos consagraste y nos dedicaste para tu obra, para tu gloria, Señor. Te ruego, Señor, que bendiga cada hogar, cada familia, y la palabra produzca la sanidad y el fruto de ella en cada uno de los oyentes. Líbranos del mal, Señor, y llénenos de su Santo Espíritu. Rogamos su bendición ahora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Maranata, Cristo viene. Que el Señor les bendiga.